Socialismo, el sistema perfecto que salva al proletariado de la explotación y la precariedad causada por los perros capitalistas. El paraíso en la tierra donde todos construimos la mejor versión de la humanidad. ¿Qué podría salir mal? Buah, actuación 10 de 10, papá. Denle un Oscar a ese tipo. Seguro que has escuchado la palabra socialismo más de 1 millón de veces en un montón de contextos diferentes. Por si todavía no sabes a fecha de hoy qué es, te lo explico de forma sencilla. El socialismo es una forma de gobierno en la que todos los medios de producción, es decir, las fábricas, las máquinas y las herramientas son propiedad del Estado. Y este es el que decide cómo se deben utilizar. Pequeño spoiler, no solo las fábricas, tú también te vuelves propiedad del Estado en un sistema socialista. Esta gente literalmente te van a decir qué pensar, cómo vestirte y hasta cómo te tienes que peinar. Pero bueno, eso es para otro video, chucho. Sobran intentos de crear este sistema alrededor del mundo en los que el hambre es denominador común. Venezuela, la antigua Unión Soviética, mi país Cuba, la China comunista de Mao, la Alemania del Este, todos estos son ejemplos donde se ha tratado de aplicar este sistema y en todos estos ha fallado. La razón principal por la que fracasan estos sistemas no es la corrupción, la maldad de sus dirigentes, ni siquiera la naturaleza humana. El mayor problema del socialismo es la imposibilidad del cálculo económico. ¿Cálculo económico? ¿De qué coño te estás hablando? Eso se pueden preguntar muchos de ustedes. Bien, te explico. Cuando vamos a producir cualquier bien o servicio dentro de una economía hay muchas formas diferentes de hacerlo. Por ejemplo, digamos que tenemos dos ciudades, Ciudad Azul y Ciudad Roja. Y queremos ir de una a la otra. Podemos ir caminando, en bicicleta, en auto, en avión, en tren, etc. Existen muchas formas de darle solución a un mismo problema o a una misma necesidad. Entonces, en cada situación tú decides para ti cuál es la forma más eficiente de transportarte desde Ciudad Roja hasta Ciudad Azul o viceversa. Si la ciudad a la que quieres ir está muy cerca, a lo mejor vas andando o en bicicleta. Si la ciudad está más lejos, capaz consideres usar un auto o un tren, que es más caro, pero vas a llegar mucho más rápido. O también te puedes ir en un avión privado que llegarías mucho antes, pero te costaría una fortuna. Entonces, lo que cada persona hace frente a este escenario es calcular. ¿Calcular qué? Por ejemplo, voy de Ciudad Azul a Ciudad Roja en un auto porque tengo que trabajar. El ir en un auto de una ciudad a otra me cuesta $5 diarios, pero mi trabajo me paga $100 al día. En este caso te compensaría ir en auto. O por ejemplo, si vas de turismo y no tienes prisa, te vas en bici que te sale prácticamente gratis aunque tardes más en hacer tu recorrido. Ahora bien, imagínate que el gobierno decida que solo podemos ir a pie para ahorrar combustible o peor aún que solo podamos ir en avión. En cualquiera de las dos intervenciones estatales creas un problema gigantesco. En la primera todos pueden ir, pero el trabajo de ir de una ciudad a otra se multiplica y tarda mucho más tiempo, es decir, se hace de una forma mucho más ineficiente. Y en la segunda aumentas tanto el costo que hace imposible de manera real que todas las personas que necesitan por una razón u otra transportarse entre ciudades no lo puedan hacer. En cualquiera de los dos casos estás creando un problema a toda una sociedad por culpa de una mala planificación. Ahora bien, no pienses que esto es un ejemplo vacío sin más y que estas cosas no se aplican a la realidad. Por ejemplo, en la Polonia socialista, por decreto, el pan llegó a ser más barato que el trigo. Lo que trajo como consecuencia cosas tan absurdas como que la gente le daba pan fresco a los cerdos. Imagínate qué desperdicio. El pan fresco acabado de hornear, usarse en vez de para consumo humano para alimentar a los cerdos. O sea, es un sinsentido. O el ejemplo más terrible en la historia del socialismo es el caso de la China de Mao. Cuando con toda la locura de la política del salto adelante, fundían las herramientas de trabajo en el campo para producir acero en hornos caseros. Dios, mamá, seguro que esto es absurdo. ¿Cómo alguien pudo haber sido tan imbécil? Dios. Y es que encima lo hacían tan mal que el acero que producían no servía para nada. Pero peor aún fue cuando el partido dio la orden de cazar a los gorriones, porque según ellos, estos se alimentaban de los granos y reducían la producción. Y lo que acabó ocurriendo fue que en todos los campos de China se perseguían a los gorriones como si fueran el enemigo número uno del Partido Socialista. Imagínate, es que hasta la naturaleza es enemigo del partido. Los gorriones estaban pagados por el imperio occidental. Lo que pasó al final fue que sí, los gorriones dejaron de comerse los granos. Obviamente estaban muertos. Pero, pequeño inciso, tampoco se comían las plagas.
que más adelante acabarían arrasando todas las cosechas y darían origen a una de las hambrunas más grandes conocidas en la historia de la humanidad, sino a la más grande de hecho. Se calcula que las maravillosas políticas del Partido Socialista dejaron un saldo de más de 50 millones de muertos. Esto sumando las hambrunas, la represión, los asesinatos. Bueno, una total locura lo que pasó en estas fechas en China. Y es que si algo los socialistas no entienden es que los precios son guía, que funcionan en la economía como los semáforos funcionan en la vía del tráfico. Si un semáforo se pone en verde cuando debería estar en rojo, termina ocasionando un accidente. Esto, en términos del video, se ve cuando manipulas los precios artificialmente, ya sea al alza, tomando precios, o a la baja, subsidiando operaciones económicas. Digamos que se produce un incendio en Ciudad Azul y se destruyen 100.000 viviendas. En un sistema de libre mercado sin intervención estatal, los precios de la vivienda y los alquileres se disparan porque la demanda se dispara también. Hay menos casas y más personas en busca de casa. Este precio disparado de la vivienda es un indicador de que en ese lugar en específico se necesitan construir casas. Pero ahora imagínate que viene el gobernador de California, de Ciudad Azul, y dice, no, es que tenemos que tomar los precios porque imagínate, no se puede especular con la desgracia ajena y no se puede aprovechar de las malas situaciones y pobrecita la gente que no tiene casa. Bueno, ok. ¿Qué va a pasar entonces? Pues muy sencillo. No hay incentivo para que las empresas vayan a Ciudad Azul a construir viviendas nuevas. Porque al manipular desde el gobierno un precio, dañas el mensaje que éste tiene que transmitir a la economía. Si por otro lado permites que los precios se disparen, puedes estar seguro que hasta el lugar más pequeño la gente lo pondrá en alquiler para tratar de solucionar el problema. O al ejemplo contrario, construimos ciudades enteras ignorando los precios de mercado. ¿Cómo podría acabar esto? Pues busca tú mismo en YouTube sobre las ciudades fantasmas de China. Un fracaso de magnitudes estratosféricas. Y es que solo un organismo de planificación central es capaz de hacer proyectos tan faraónicos y que fracasen de forma tan absurda. Pues los recursos no son infinitos. Si los recursos fueran infinitos no necesitaríamos la ciencia económica para nada. Por eso hay que utilizar estos de la forma más eficiente posible. Y la única manera que la humanidad conoce para hacer esto es el sistema capitalista de libre mercado. Ojo, sistemas capitalistas de libre mercado de verdad, sin intervención estatal, porque a día de hoy se le llama capitalismo a cualquier cosa. Pero incluso estos sistemas intervenidos llegan a ser muchísimo más eficientes que los sistemas socialistas. En resumidas cuentas, la economía no es solo una ciencia muy compleja, sino también la ciencia más importante conocida por el hombre. Las veces en las que se utiliza de forma incorrecta ha causado los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Recuerden que los soviéticos podían llegar al espacio utilizando las otras ciencias, pero su gente se morían de hambre por un mal uso de la economía. Y por eso es que los liberales decimos que aunque el socialismo sea dirigido por ángeles, es un sistema imposible de hacer funcionar. Porque un solo organismo de planificación central no puede responder de forma eficiente a las demandas de miles de millones de personas que se encuentran en constantes cambios todos los días. Espero que hayas disfrutado del video de hoy y que entiendas un poco mejor por qué el socialismo nunca va a poder funcionar en la práctica. Si tienes algo que opinar al respecto, pues nada, déjalo en los comentarios, te estaré leyendo y respondiendo. Y suscríbete para más videos de este estilo. Muchas gracias por ver esto, ha sido un placer.